Con su venia, señor presidente, en el ejercicio de los derechos culturales consagrados en nuestra Constitución, se establece el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en la materia. Sin embargo, al igual que los muchos de nuestros derechos consagrados, la realidad insensible, voraz y neoliberal se impone y la falta de políticas públicas responsables o por lo menos objetivas terminan contradiciendo lo que por derecho nos corresponde. En ese sentido, el acceso a la educación y la cultura y el gasto que ello implica parece pasar a un segundo lugar ante una política económica errada que no repara siquiera en satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación que deberían de tener todos los mexicanos. Prueba de ello son los más de 55 millones de mexicanos en pobreza y más de 11 millones en pobreza extrema. Así, para aquellos que aún ante esas adversidades desean acudir a espacios de educación, arte y creación, como lo son los museos, se impone un modelo lejano de promover el acceso y, por el contrario, tendiente a desalentar la actividad cultural en nuestro país. Es por eso que hoy presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 288A1 de la Ley Federal de Derechos, a fin de revertir las excesivas alzas en las tarifas para el acceso a los museos publicadas para el año 2016 y, por el contrario, establecer que éstas se vayan ajustando gradualmente, tal y como lo señala el penúltimo párrafo del artículo 288A1. El objetivo es proteger y garantizar que la población pueda ejercer su derecho humano de acceder a la cultura y disfrutar de los bienes y servicios que el Estado proporciona, a cambio de tarifas que no impacten de manera negativa en la línea mínima de bienestar de la población. El día 8 de diciembre de 2015 se turnó a esta Cámara la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. La exposición de motivos de la iniciativa antes enunciada con respecto al tema en comento únicamente señala: considera que existe una imperiosa necesidad de realizar una reclasificación del tipo de recintos, así como una homologación de cuotas de acceso a los mismos. La aprobación de esta iniciativa enviada por el presidente de la República nos llevó, entre otras cosas, a un alza desmedida a las cuotas de acceso gracias a la homologación. Por ejemplo, el Museo Rufino Tamayo aumentó su tarifa en 188.46%, ya que antes se pagaban 20 pesos con 88 centavos y ahora se deben pagar 60. El Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil aumentó su tarifa en 116.34, ya que antes se pagaban 20 pesos con 88 centavos y ahora se deben pagar 45. Y el caso emblemático de esta sesuda iniciativa es la del Museo Nacional de la Estampa, que aumentó su tarifa en 223.27%, ya que antes se pagaban 13 pesos con 92 centavos y ahora se pagan 45. Cabe mencionar que en los ejercicios fiscales anteriores, el incremento al acceso de los museos variaba entre 1 o 2 pesos. Iniciativas como estas, sin duda, nos obligan necesariamente a referirnos al tema del salario mínimo, el cual desde el año 2000 al 2016 ha incrementado en promedio anual 2.52 pesos, destacando el mayor aumento en 15 años en el de 2015 a 2016, ya que se incrementó 6.97 pesos. Si lo comparamos con el tema de los museos, de 2015 a 2016, mientras que el salario mínimo aumentó 4.76, las tarifas de los museos se incrementaron arriba del 200%. En el tercer trimestre de 2015, el ingreso laboral per cápita fue de 1,220.59 y este fue tan bajo que aun si se hubiera destinado todo para adquirir la canasta básica, no hubiese alcanzado.
porque es necesario señalar que en el mismo periodo se ubica la canasta básica con un valor de 1,315. Según la encuesta nacional de consumo y prácticas culturales en 2010, realizada por la entonces Conaculta, señala que en nuestro país el 45% de la población no ha accedido a un museo, señalando como las tres principales causas la falta del tiempo, la falta del dinero y el que no contempla siquiera destinar recurso para la cultura. Es decir, cuando no se cuenta con los ingresos suficientes para poder adquirir productos alimentarios como tortillas, frijoles, huevo, entre otros, mucho menos contarán con ingresos para la adquisición de bienes no alimentarios como la cultura. Y si a ello se incluye el factor de alza de tarifas de acceso a los museos, que ya se señaló, resulta obvio que las y los mexicanos no podrán ejercer este acceso a la cultura. La imperiosa necesidad señalada para reclasificar y homologar las cuotas de acceso a los mismos, ¿se elaboró conociendo esta información? Una información que es pública, que es incluso oficial y debiera de ser obligatoria a la hora de elaborar iniciativas y políticas públicas. ¿No es más imperiosa la necesidad de contar con una política cultural en nuestro país? ¿No es más imperiosa la necesidad de favorecer el acceso, disfrute y proveer de los bienes culturales a las y los mexicanos, de lograr más y mejores públicos y visitantes implementando políticas públicas exitosas? ¿No es más imperiosa la revisión del salario mínimo, el acceso a la canasta básica y al ejercicio de nuestros derechos culturales? Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que les pido, lo imperioso es actuar con congruencia y en atención a las necesidades de las y los mexicanos. Es por ello, les pido, se sumen a esta iniciativa. Por lo tanto, solicito, señor presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa sea inscrito en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Gaitán. Diputados PRD, más cerca de ti.